El presente video es un requerimiento presentado a la doctora Gloria Susana Velasco López de la Universidad Cuauhtémoc, en doctorado virtual en Ciencias de la Educación. Mi nombre es Marco Fidel Suárez Dávila, doctorante en quinto semestre. En los siguientes apartes veremos un contraste entre la educación tradicional, todos los paradigmas tradicionales, y la educación actual, sin caer en generalizaciones, porque ambos paradigmas pueden tener sus más y sus menos de acuerdo al contexto y al uso que se dé de ellos, pero pues hay una cuestión marcada en estos años que vivimos y en los años obviamente atrás. La escuela tradicional, tenemos que mata la creatividad. En esta escuela tradicional da miedo equivocarse, responder a la mano de obra es su mayor finalidad. Por tal motivo se jerarquizan las materias, matemáticas, los idiomas, el lenguaje, y las materias que tienen que ver con el arte, con la danza, con la música quedan relegadas a pocas horas de instrucción y se les da de alguna manera poca importancia, las cuales son materias que son de disfrute para los estudiantes. Es una educación que está politizada. Los sistemas rígidos, los gobiernos cada vez invierten menos en ellas y se focaliza el dinero en cuestiones que de pronto no tienen que ver con una reflexión profunda de los cambios que necesita la educación como tal. Entonces, palabras más, palabras menos, se crece perdiendo la creatividad. El clientelismo y los intereses particulares prevalecen sobre el bien del pueblo, el bien del común. La educación tradicional es expropiadora, no lleva al descubrimiento de talentos y los incentivos a la investigación son nulos o precarios. Es una educación hacinada, no personaliza la educación, sería bastante costoso llegar a ello. Es esquematizadora. El 90% de las actividades son las mismas. Siempre el profesor tiene un rol de dictar clase, examinar, calificar. Es una clase monótona, falta de lúdica, didáctica. Da la espalda a la realidad, no prepara para la competencia que necesita el mundo de hoy. Coarta el conocimiento, ya lo decía Curtis Johnson en su conferencia. No tiene en cuenta los estilos de aprendizaje ni los ritmos de aprendizaje, trata a todos por igual. El estudiante es un agente pasivo, como una porcelana allí en el aula. Ahora veamos la escuela actual. Tiene ese reto grande de la personalización, tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje, diagnostica bien al alumno para saber esa parte biológica, esa parte humana, esa parte genética, esa parte comportamental, para poder saber cómo aprende mejor. Algo que le permite llegar a esto es el uso de la tecnología, ya que está sabiéndola usar, personaliza la enseñanza y reduce el hacinamiento. Paradójicamente lleva más a una comunicación directa con el profesor, con el tutor. La escuela actual es humanizante, ve la equivocación como una oportunidad, o sea que tiene un carácter formativo, promueve la producción, el saber hacer, el saber competir sanamente, retroalimenta, crea un ciudadano no solamente para la parte local, sino para la aldea global. Privilegia la calidad del tiempo e interacción entre el profesor y el alumno. La escuela actual revoluciona, acelera los procesos de aprendizaje y promueve la interacción, no solamente entre estudiantes y estudiantes, sino también
entre estudiantes, profesor y, por qué no, con la comunidad, con los padres de familia. Es una escuela interactiva que busca un bien común. Ahora veamos un segundo componente, que son los docentes tradicionales. ¿Qué caracteriza estos docentes? Son esquematizados. ¿Por qué? Por un sistema, por un gobierno, por currículos poco flexibles. Y esto los lleva a tener unas rutinas poco provechosas y significativas para los estudiantes. Como lo dije ahora, hay escasa personalización en estos docentes tradicionales, ya que también tienen que responder a múltiples formatos por diferentes circunstancias. Tiene un rol estancador. ¿En qué sentido? En que es autoritario, se creen o piensan ser dueños del conocimiento, algo que ya lo tenemos al alcance de un clic, en un segundo. Aniquilan la creatividad, cada vez muere más la creatividad por responder a cuestiones académicas y a veces inclusive memorísticas. Castiga el error, no premian el logro, lo ven como un alcance de un estándar. Estos docentes tenemos que responder a resultados, a un número. El docente tradicional es un ciego académico en muchos de los casos, no ve los talentos, no se percata, o sabe que existen los ritmos y estilos de aprendizaje, pero o no puede o no da lugar para explotarlos. No ve el error como una oportunidad de aprendizaje, de mejora. Juzga sin conocer al fondo al estudiante y no educa para las realidades que debe enfrentar en el mundo, el mismo educando. El docente actual, por otro lado, es emprendedor, es abierto al cambio, al mejoramiento propio de los procesos formativos. Moderniza y adapta su currículo al contexto local y mundial. Es estudioso, apto al cambio y a las estrategias favorables para él y para sus estudiantes. Es innovador, promueve el pensamiento crítico, estructuras de pensamiento en sus estudiantes. Usa las TICs, dinamiza las TICs, las ve como unas aliadas grandes para permitir el aprendizaje significativo. Respeta los estilos, ritmos de aprendizaje para personalizarle esa misma educación. Maximiza la interacción entre los estudiantes, o sea que la clase está centrada en el estudiante y no en el docente como tal. Y ve la retroalimentación como una estrategia integradora. Es un motivador. Promueve la libertad de expresión, aplaude los avances, premia y apoya en la equivocación. Amaña al estudiante, lo enamora de la asignatura. Promueve estrategias de aprendizaje autónomo e independiente. En otro ítem tratemos al estudiante tradicional. Es un estudiante pasivo. En su pensar, en su actuar, en su hacer, no tiene pensamiento crítico, es poco reflexivo, poco creativo e imaginativo a causa del propio sistema o por esa formación inclusive social que se le ha dado. Teme equivocarse, muchas veces es introvertido, es un estudiante desmotivado, no conoce sus talentos, no define su proyecto de vida, no lo tiene muy claro, desconoce lo que el mundo le exigirá o quiere de él o le pedirá en el futuro, no se automotiva, no es autónomo ni crea estrategias propias, no se conoce él mismo cómo puede aprender, teme a la tecnología o se aleja de ella, no sabe el potencial que tiene a su alcance como nativo digital que puede ser. Es un estudiante tradicional desorientado, desconoce la realidad del mundo, se desconoce a sí mismo, teme trabajar en equipo la mayoría de las veces y no aprovecha esa tecnología que tiene a mano, como dije ahora. El estudiante actual, por el contrario, es un estudiante que piensa, que actúa, que sabe qué hacer, tiene un pensamiento crítico, tiene estructuras de pensamiento, reflexiona, es creativo, imaginativo.
se escapa de los esquemas y busca innovar, crear, se quiere sorprender, quiere curiosear sobre los diferentes aspectos que se dan en las diferentes asignaturas. No teme a equivocarse, ve el error como una oportunidad de mejora. Es motivado, se conoce sus talentos, sabe cuál es su proyecto, al menos lo tiene visto o tiene un plan A, un plan B, como un futuro doctor, un futuro veterinario, ingeniero de sistemas. Sabe qué le exige el futuro y cuáles son las competencias que debe desarrollar para lograrlo. No teme a la tecnología y la sabe usar. Es orientado, reconoce la realidad del mundo, sabe trabajar en equipo, explota al equipo y sabe moverse entre él, aportar. Aprovecha los avances tecnológicos y el software educativo que tiene a su alcance. Por último, tenemos la evaluación tradicional. Es una evaluación sumativa, la veo así. Después de analizar los videos, tiene fines politizados de estandarización por responder al gobierno pues, local, y el gobierno como tal pues, responde a los requerimientos internacionales de la banca mundial y todo esto. Ve los procesos de forma cuantitativa, desconociendo los contextos y las problemáticas del mismo, las problemáticas contextuales. Propende por cobertura. Sabemos que cada estudiante tiene un valor para cada gobierno, para cada institución, y de pronto su afán es cubrir y no trabajar con calidad, sino por llenar el sistema y no por mejorar el sistema educativo de fondo. No mide las consecuencias que tiene el hacinamiento, que reduce la personalización del aprendizaje. Es esquematizadora en evaluaciones, textos escritos, respuestas de selección múltiple, listas de chequeo, simplemente para responder a estadísticas locales o mundiales. Es inequitativa esta evaluación, ve a todos los alumnos como todos los alumnos son iguales, están totalmente medidos con el mismo rasero, no respeta los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje, no hace diferenciación, limita, desmotiva y expulsa a muchos del sistema educativo, a veces porque reprueban o simplemente porque desmotiva. Y está cerrada a reclamaciones, no explica por qué se ganó o se perdió en muchos de los casos. En contraparte tenemos la evaluación actual, que es equitativa, tiene un matiz mixto entre cualitativo y cuantitativo, o sea que puede describir mucho los procesos de aprendizaje, tiene en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje, motiva desde el logro, es abierta a revisión, es innovadora, diversifica los métodos de evaluación, personaliza la evaluación, es reflexiva y promueve el pensamiento del acto de evaluar. Ve la tecnología como un agente de economía, de tiempo y esfuerzo, luego para personalizar la calidad de tiempo que pasa con el estudiante en el aula. Mejora los procesos de aula, evalúa para la vida las competencias del saber hacer. Es una evaluación que como tal evalúa todo el organigrama educacional y propende por una calidad en la educación a nivel global. Muchas gracias por la atención prestada, espero sus contribuciones y haya servido de algo a las perspectivas que ustedes tienen. Felicidades.